Incertidumbre en torno a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos previstas para esta semana en Islamabad, cuando faltan menos de 48 horas para que expire la tregua entre ambas partes. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Desde Teherán llegan versiones contradictorias en torno a si Irán participará o no en las negociaciones con Estados Unidos previstas en Pakistán. La tensión entre ambas partes ha ido en aumento luego de que la Armada estadounidense incautara un buque de carga iraní cerca del estrecho de Hormuz. Brasil es el país invitado en la actual edición de la Feria Industrial de Hannover. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el canciller alemán Friedrich Merz han anunciado su intención de duplicar su intercambio comercial en los próximos años. Un tiroteo desde la pirámide de la Luna de Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y 7 heridos. Las autoridades informaron que un hombre abrió fuego en uno de los emblemas turísticos del país y después se suicidó. Continúa la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán cuando faltan solo 2 días para que termine el plazo de 2 semanas de tregua acordado el pasado 7 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no levantará el bloqueo de los puertos iraníes hasta que no haya un acuerdo con la República Islámica. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le ha dicho a su homólogo pakistaní que las continuas violaciones de la tregua, palabras textuales por parte de Estados Unidos, son un serio obstáculo para la continuación del proceso diplomático, y según el ministerio iraní en un comunicado difundido este lunes. El jefe de los negociadores de Irán afirmó que Trump intenta convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición, pero que no acepta negociar bajo amenazas. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. A propósito de las posibles negociaciones en Pakistán que deberían tener lugar esta semana, ¿qué se dice ahí en Washington? Washington vive un estado de incertidumbre y también confusión, buena parte de ella creada por las propias palabras del presidente Donald Trump. Específicamente se conocería que el vicepresidente J.D. Vance sería la cabeza de la delegación que iría esta semana a Islamabad para repetir esa cumbre infructuosa que ocurrió el 12 de abril pasado, cuando los negociadores estadounidenses y los iraníes no se pudieron poner de acuerdo en torno al programa nuclear iraní. Y sin embargo, aquí hay distintas informaciones. Por un lado, la Casa Blanca, a través de algunos voceros, asegura que el vicepresidente Vance estaría saliendo en las próximas horas rumbo a Islamabad. Por otro lado, se menciona por parte del presidente Trump que el señor Vance ya estaría a punto de aterrizar en Islamabad, y al mismo tiempo el diario The New York Times asegura que no será sino hasta mañana, con fuentes consultadas por ellos, que Vance sale hacia Pakistán. Por otro lado, el propio presidente Trump asegurando primero este fin de semana que de no lograrse un acuerdo lanzaría ataques contra centrales eléctricas y puentes de Irán, y hoy en entrevista con Bloomberg asegurando que Estados Unidos tiene todo el tiempo del mundo y que no buscaría un mal acuerdo con Irán. José, de otra parte, ¿qué argumentos ha dado Estados Unidos para capturar ese buque de carga iraní en el Golfo de Omán y del que estábamos hablando recientemente? Así es, además de haber intentado ingresar a un puerto iraní, el barco Tuzla carguero construido en 2008 estaría sancionado por el Departamento del Tesoro desde al menos 2020, al ser parte de una flota mucho más amplia de barcos cargueros que las autoridades estadounidenses habían sancionado en ese entonces debido a sus conexiones con distintas situaciones. Por un lado, con el programa balístico de Irán al transportar parte de sus ingredientes, al mismo tiempo también al proveer algún tipo de logística para el programa nuclear iraní, y por último por servir propósitos duales tanto de comercio como de militares para el régimen de Teherán. Todo esto ya lo había puesto en la mira del Departamento del Tesoro, pero no es hasta sino ayer, cuando fue confiscado, que ahora las autoridades estadounidenses pueden
hacer que rinda cuentas. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y Estados Unidos confirmó hoy que representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves 23 de abril una segunda ronda de negociaciones en Washington para explorar el fin del conflicto sin la presencia de Hezbollah, organización considerada terrorista por Alemania. El diálogo se da en un momento de lenta desescalada tras la primera reunión de los embajadores de ambos países el 14 de abril, que dio pie al alto el fuego que entró en vigor 2 días después. No obstante, medios estatales libaneses reportan bombardeos de drones israelíes en el sur del Líbano. Israel declaró el domingo que se reserva el derecho de emplear toda su fuerza en Líbano en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a cualquier amenaza. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este lunes el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesús en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano. El mandatario dijo en un mensaje en X que las autoridades militares ya están llevando a cabo una investigación penal para tomar las medidas disciplinarias contra el soldado responsable. Aunque Netanyahu reiteró su compromiso con los valores judíos de tolerancia y respeto a todas las religiones, este incidente se suma al asedio que sufren los palestinos cristianos en la Cisjordania ocupada y a las diferentes iglesias de Gaza dañadas y atacadas durante la ofensiva israelí. Y la Unión Europea debate este martes si suspende su acuerdo de asociación comercial con Israel a petición de varios países, entre ellos España. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se mostró cautelosa frente a esta petición. Este martes se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores de los países miembros para analizar la guerra en Oriente Medio. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el año 2000 e incluye una cláusula que supedita la relación al respeto de los derechos humanos. España exige la suspensión porque sostiene que Tel Aviv viola el derecho internacional en sus campañas bélicas y con ello, dice España, viola esa cláusula. Ampliamos ahora informaciones con el periodista Gerard Falleda, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. Gerard, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué posibilidades de prosperar tiene esta propuesta de España y de otros países europeos de suspender ese acuerdo de asociación comercial con Israel? Hola, buenas noches. Pues ahora mismo la verdad es que las probabilidades son pocas. Hace tiempo que hay países como España, por ejemplo, que piden romper con este acuerdo de asociación con Israel, pero hay muchos otros países que prefieren no llegar a este punto, no incrementar por ahora al menos la presión al gobierno de Netanyahu. Por ejemplo, hay países como Alemania o Italia que siempre se han opuesto a este tipo de medidas y no parece que ahora haya cambiado y por lo tanto, perdón, que haya un apoyo suficiente como para aprobar la petición de España. Tenemos que recordar que es una medida que se necesita unanimidad para que sea aprobada y por eso hoy la misma jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho que no prevé que haya este apoyo y que, por ejemplo, de momento se pueden discutir medidas comerciales que se pueden aprobar con una mayoría cualificada. De momento no parece tampoco que haya esta mayoría cualificada, pero es más probable que se pueda aprobar. Estas medidas comerciales, por ejemplo, serían como subir los aranceles a Israel o reducir las importaciones y las exportaciones con Israel. Pero de momento romper entero el acuerdo de asociación hay muy pocas probabilidades. Gracias, Gerard. Por favor, continúa con nosotros. Enseguida volvemos contigo. Gracias. Y Bulgaria da un giro político radical. Tras una década de poder conservador, los búlgaros han elegido por mayoría aplastante al partido de centro-izquierda Bulgaria Progresista. Los resultados oficiales no se publicarán hasta el miércoles, pero la organización liderada por el expresidente Rumen Radev ha obtenido más del 44% de los votos. Según observadores, las promesas de estabilidad de Radev y sus esfuerzos por combatir la corrupción habrían contribuido a ganarse la confianza de los votantes. En Sofía, la capital de Bulgaria, se inicia un nuevo ciclo que celebran sobre todo los partidarios del expresidente Rumen Radev. El líder de la coalición progresista se ha impuesto en las elecciones del fin de semana.
Tras el cierre de las urnas, Radev afirmó que es hora de emprender un nuevo rumbo. La Bulgaria progresista ha obtenido una victoria contundente. Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, una victoria de la libertad sobre el miedo. Y por último, es una victoria, por así decirlo, de la moralidad, porque el pueblo ha rechazado la complacencia y la arrogancia de los viejos partidos y no ha sucumbido a las mentiras ni a la manipulación. Gracias una vez más por su confianza. El partido gobernante hasta ahora, el GERB, de centro-derecha, quedó en el segundo lugar con apenas 13% de los votos. GERB había sido la fuerza dominante hasta que el gobierno fue derrocado tras masivas protestas, lideradas por jóvenes indignados por la política económica y la corrupción generalizada. Tras la victoria de Radev, los votantes muestran un optimismo cauteloso. Espero que acabemos con la corrupción o que al menos haya menos corrupción que ahora. Espero que tengamos un futuro mejor para los jóvenes y confío en que la gente vote y haga oír su voz. Pero ¿cómo será ese futuro? Radev ha causado revuelo por declaraciones consideradas como prorrusas y euroscépticas, mientras que miembros de su partido abogan por estrechar los lazos con Bruselas. Sea cual sea el camino que tome la coalición liderada por Radev, los ciudadanos le han otorgado un claro mandato para transformar Bulgaria. Y volvemos a Bruselas con Gerard Falleda. Gerard, el vencedor de las elecciones en Bulgaria, Rumen Radev, ha abogado por unas relaciones prácticas y de respeto mutuo con Rusia. ¿Se enfrenta la Unión Europea a una figura similar a la del húngaro Viktor Orbán? O sea, por ahora hay dudas y no se sabe exactamente cómo va a ser el ganador el gobierno que ha salido de las urnas en Bulgaria. Está claro que no va a ser el líder más europeísta y que prefiere Bruselas por ahora, pero tampoco está claro que sea otro Viktor Orbán. Tenemos que recordar que Hungría durante estos años ha entorpecido y ha bloqueado muchas medidas que contaba que tenían un gran consenso dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, ni tanto ni tampoco. Por ejemplo, ha dicho que mantiene el compromiso con la Unión Europea y con la OTAN, pero a la vez es muy crítico con el euro y Bulgaria acaba de entrar en la eurozona. También es muy crítico con las medidas de Agenda Verde de Bruselas, también todas las medidas de respeto a la comunidad LGTBIQ+. Entonces, vamos a ver hasta qué punto va a entorpecer las medidas, pero no es lo que prefiere Bruselas, pero por ahora no parece que tampoco vaya a ser el próximo sustituto de Viktor Orbán. Gerard Falleda en Bruselas, gracias por estas informaciones. A vosotros, gracias. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que llega la hora de pasar a la información económica y arrancamos, Juliana, en Estados Unidos. Así es, porque hace un poco más de un año hablábamos del Día de la Liberación. La administración Trump había puesto aranceles a todo el mundo, pero ahora el gobierno de Estados Unidos comienza el proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles que fueron anulados en febrero por el Supremo. La decisión invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump. Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto aún no han sido liquidados de forma definitiva. Más de 333.000 empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la administración republicana para asegurar esos reembolsos. Bueno, un revés para la política económica de la administración Trump, pero un posible alivio para las empresas y los consumidores estadounidenses. Nosotros le tomamos el pulso a esta orden de devoluciones con Ana Nieto desde Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, cuéntanos, ¿quiénes pueden solicitar estos fondos y van a llegar a los consumidores? Bueno, solo pueden pedir esta devolución las empresas importadoras que pagaron los aranceles en las aduanas hasta que el Supremo sentenció que la ley no amparaba a Trump para imponer estos impuestos. Las compañías importadoras son grandes multinacionales, pero también son pequeños comercios y pequeños fabricantes que bien han absorbido estos costos en sus márgenes o bien los han pasado a sus clientes, algo que dio lugar a un repunte de la inflación según ha observado la Reserva Federal. De hecho, el Comité Conjunto
Conjunto Económico del Congreso estima que como media las familias han pagado $1.700 en concepto de estos aranceles. Pero no todas las empresas que trasladaron los costes a sus clientes podrán o querrán reembolsarles. La empresa de transporte FedEx que mencionabas sí que lo va a hacer, pero hay otras compañías que no lo van a poder hacer o que dicen que tienen problemas para hacerlo, y hay algunos comercios que dicen que van a rebajar precios como medida alternativa. Eso es algo que podría abrir una puerta a las demandas por parte de los consumidores finales frente a estas corporaciones. Bueno, Ana, pero de todo lo que nos dices, una cosa es clara, es que esta operación es compleja, tomará tiempo y mientras tanto la administración Trump prepara una ronda más de aranceles. ¿Cuál es la situación actual? Sí, es una operación tremendamente burocrática, con muchos procesos de verificación y papeles. No hay optimismo de que los pagos, estas devoluciones, lleguen en el corto plazo de ninguna manera. Ni siquiera se descarta que la propia administración de Trump decida apelar todo este proceso y se retrase aún más los pagos. Lo que sí que se espera es, como dices, y que va a terminar complicando todo, son nuevos aranceles bajo la autoridad concedida al presidente por otras leyes distintas a la usada con estos llamados aranceles recíprocos. De hecho, el secretario del Tesoro ya ha anticipado que para primeros de julio el gobierno va a poner en marcha unos nuevos aranceles que ahora mismo están en estudio o en procesos de preparación y que son similares a los que se han impuesto a la industria de la automotriz o al acero y al aluminio. Tras conocer el fallo del Supremo, el pasado mes de febrero, el presidente Trump impuso un arancel del 10% que es temporal, expira el 24 de julio. Pero antes, según el secretario del Tesoro, va a haber otros aranceles que lo sustituyan y que serán ampliados. Difícil seguir el hilo de tantos aranceles que van y vienen. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias, Juliana. Y poco ha durado el optimismo en los mercados. El abordaje de Estados Unidos a un barco iraní en el estrecho de Hormuz y las dudas sobre el futuro de las negociaciones ensombrecen las perspectivas de los inversores. El petróleo comienza la semana subiendo con fuerza. El barril de Brent avanza un 5% hasta los $95 después del retroceso del precio el viernes, cuando todo indicaba una normalización del tránsito marítimo a través del estrecho de Hormuz. Pero hoy la navegación de barcos por esta importante vía comercial sigue prácticamente paralizada. Y según la agencia de noticias Bloomberg, al menos 135 millones de barriles de petróleo y productos están varados en el Golfo Pérsico. Alemania y Brasil quieren duplicar su intercambio comercial en los próximos años. El canciller Friedrich Merz lo anunció este lunes en la Feria de Hannover, donde Brasil es el país invitado. Merz destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entra en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo como palanca para este salto. El volumen bilateral ya supera los 20.000 millones de euros, pero Merz fue directo. Para el tamaño de estas dos economías, eso es, en sus palabras, claramente insuficiente. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se mostraron optimistas en la inauguración de la Feria de Hannover. Según afirmaron, las relaciones económicas bilaterales ya son buenas y estrechas y pronto serán aún más sólidas. Nós somos un país do sul global y tenemos muito interés. Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra colaboración con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva, más eficiente y capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Perspectiva de un futuro más promissor. Sobre todo gracias al acuerdo con el Mercosur, se prevé que el comercio siga creciendo rápidamente. Brasil podría ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria.
Han tenido que pasar 25 años, demasiado tiempo, para que este acuerdo entre finalmente en vigor. Pero entrará en vigor la semana que viene y, señoras y señores, esto dará lugar, al menos por el momento, a la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en la parte europea y otros 300 millones en la parte sudamericana. No solo Brasil ha sido el foco de esta feria industrial. Los robots humanoides toman protagonismo. Se trata de robots con aspecto humano que además pueden ver, oír y tocar. Se basan en la inteligencia artificial y son capaces de realizar tareas para las que no necesariamente han sido programados. Puede interactuar de forma segura con las personas codo con codo. Es capaz de reaccionar de forma natural ante situaciones imprevistas con las personas que se acercan a él y también con plataformas móviles. Los sensores le proporcionan una percepción espacial. Los robots humanoides son también un ejemplo de la presión competitiva a la que se ve sometida la industria alemana. Los productos de la competencia procedentes de Asia, especialmente de China, suelen ser más baratos, se desarrollan más rápidamente y en ocasiones son incluso de mejor calidad. En la feria de Hannover hay alrededor de 3.000 expositores procedentes de casi 60 países. Todos ellos intentan causar buena impresión entre las empresas europeas con sus nuevos productos. Bueno, Carol, pero esta feria de Hannover no es solo para causar buenas impresiones con robots, hablar de política también es un punto, ¿no? Así es, Juliana, y es que en el marco de esta feria de Hannover, el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, aseguró este lunes que no hay ningún motivo para que Estados Unidos ataque a Cuba tras meses de presión del presidente Donald Trump sobre la isla. Según Merz, pese a todos los problemas políticos internos que Cuba tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible que emane de La Habana hacia otros países, por lo que, dice él, no se justifica una intervención militar. Escuchemos las palabras del canciller federal de Alemania, Friedrich Merz. La capacidad de defensa no significa tener el derecho a intervenir militarmente en otros estados cuando los sistemas políticos de esos países no se ajustan a lo que otros consideran deseable. Desde mi punto de vista, la situación es clara y considero que en este momento Estados Unidos de América no tienen motivo alguno para iniciar una acción de este tipo. Y a propósito de Cuba, el régimen cubano ha celebrado recientemente un encuentro bilateral con una delegación de Estados Unidos en La Habana. Así lo asegura el diario oficial Granma, que publicó una entrevista con el subdirector general a cargo de Estados Unidos de la Cancillería, Alejandro García del Toro. Según este diplomático, en el encuentro no se fijaron plazos ni planteamientos conminatorios. Sin embargo, el régimen cubano sí planteó su principal prioridad: eliminar el bloqueo energético impuesto por Washington desde enero y que afecta gravemente la economía cubana. Según medios estadounidenses, la delegación de Washington habría exigido la liberación de presos políticos relevantes y también una serie de reformas. Y las pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, fueron escenario este lunes de un tiroteo en el que murió una turista canadiense y hubo varios heridos. Un individuo abrió fuego desde lo alto de una de las pirámides contra cientos de turistas que paseaban por la explanada de este monumento histórico y luego se suicidó. El ataque generó escenas de caos y pánico en el lugar arqueológico que más visitas recibe de todo el país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y anunció que mantiene el contacto con la Embajada de Canadá. Miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana. Y con más informaciones sobre este hecho se encuentra la periodista Andrea Sosa Cabrios, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Andrea, es un gusto saludarte. ¿Qué otros detalles nos puedes contar tú sobre lo ocurrido en este emblemático monumento histórico ahí en México? Hay algunos videos que muestran qué es lo que pasó y lo que se ve ahí es que hay una persona armada que dispara
contra una serie de personas que están como tendidas sobre la estructura de la pirámide. La pirámide de la Luna, que es una de las dos grandes pirámides que hay ahí en Teotihuacán, tiene una parte únicamente en la que se puede acceder y después de esa escalinata de unos 45 escalones hay una plataforma donde los turistas pueden observar todo el sitio. Ahí es donde se produjo este incidente. Aparentemente el hombre está disparando al azar, también llevaba un cuchillo y las personas heridas son turistas de Rusia, de Colombia y de Canadá, de las 4 personas heridas con heridas de bala. Y también el gobierno informó que hay otras 2 personas que resultaron heridas por caídas en el momento del incidente. No se sabe por qué motivo atacó esta persona a los que estaban ahí. Los medios informan de manera preliminar que se trata de un hombre mexicano de unos 30 a 35 años y que después de este ataque él mismo se quitó la vida. Entonces las investigaciones están en curso. Es un tema que ha generado bastante preocupación en México a pocas semanas de que se inaugure el Mundial de Fútbol que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá. Andrea Sosa Cabrios en México, gracias por estas informaciones. Y de México vamos hasta Ecuador porque allí el presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda nocturno en 9 provincias y 4 cantones del país que entrará en vigor el 3 de mayo y se extenderá hasta el 18 de mayo. La medida se adopta para endurecer la lucha contra el crimen organizado y contener la delincuencia, dando un mayor control territorial a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Durante la noche se restringirá la circulación vehicular y peatonal, con excepciones para personal médico, de seguridad y servicios esenciales. Esta es la segunda ocasión en pocas semanas que el gobierno implementa un toque de queda nocturno en varias provincias del país. Y antes de despedirnos, hablamos del presidente Javier Milei y su visita a Israel. En su tercer viaje oficial a Israel, el presidente argentino Javier Milei aseguró que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es lo correcto. Además, reiteró su voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Este jueves, Javier Milei recibió la Medalla Presidencial del Honor. En una ceremonia el domingo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que Israel no tiene mayores compañeros que Estados Unidos y Argentina. Durante todo su mandato, Milei no ha dejado lugar a dudas al respecto, llegando a afirmar en marzo desde Nueva York: "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo". Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.